Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia de lujo adicional que tenemos aquí en Expo PYME 2021 de CAINTRA Nuevo León. Para iniciar, damos la palabra a nuestro director general, Guillermo Dillon Montaña, para recibir a nuestra invitada de lujo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y a nombre del Consejo Directivo de CAINTRA Nuevo León, pues es para nosotros un honor recibir y saludar a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Nos honramos con tu presencia y agradecemos muchísimo la generosidad de su tiempo, secretaria. Está aquí reunida una comunidad de empresas primordialmente del norte, micro, pequeñas y medianas empresas, aunque también tenemos empresas y ejecutivos de empresas grandes también escuchando esta conferencia, la cual agradecemos de todo corazón, repito, la apertura y la generosidad de su tiempo, y continuamos con el programa para presentarla. Gracias. Mi nombre es Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales, y hoy estaré con ustedes moderando este espacio. A continuación, daré lectura a una breve semblanza de la trayectoria de nuestra distinguida invitada. La maestra Luisa María Alcalde Luján es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, en California. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, posteriormente en 2011 coordinadora nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes. De 2012 a 2015 fue diputada federal en la 62 legislatura, en la que participó como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ha participado en diversas publicaciones, entre las que se destacan Del Salario Mínimo al Salario Digno, y ha colaborado en diversos medios impresos y audiovisuales. Ha sido profesora en Derecho Colectivo del Trabajo, actualmente es la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestra invitada a través del chat de la plataforma, y posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Bienvenida nuevamente, maestra Luisa María. El foro es todo suyo. La escuchamos. Muchísimas gracias, Jesús. Pues agradecer a todos y a todas las que están conectadas, miembros de CAINTRA Nuevo León, por supuesto, Guillermo, me da muchísimo gusto compartir este espacio y tener la oportunidad en un momento tan importante de la implementación de esta reforma, de poder hablar más allá de los ejemplos y temas concretos y preocupaciones que se puedan expresar y que estamos aquí para dar respuesta. Hablar en términos generales, ¿qué se espera de esta reforma? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué realidad es la que pretende cambiar? Me acompaña Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno y actualmente a cargo de la Subsecretaría del Trabajo, quien se ha venido encargando de tener múltiples encuentros con muchas empresas, organizaciones empresariales, precisamente para poder ir aclarando distintas dudas que por el calado de la reforma es previsible que surjan, porque es una reforma que realmente viene a cambiar de fondo una realidad que se vivía en nuestro país. Si me ayudan a pasar la siguiente. Primero, mencionar que, por supuesto, esta reforma no surge de la nada, se tienen meses, quizá años de discusión alrededor de la subcontratación y del papel que juega que ha venido jugando en nuestro país a través de los años. En 2012, incluso cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, precisamente en la Comisión del Trabajo, se discutió la subcontratación, se abrió puertas para este tipo de figuras y ha venido teniendo impactos, o fue teniendo impactos, muchos de ellos nocivos en el mercado laboral. Fue así que a partir de noviembre del año pasado, el presidente López Obrador presentó una iniciativa, y a partir de ahí, de la presentación de esta iniciativa, se acordó generar una mesa de trabajo muy intensa, por cierto, donde estuvieron participando instituciones del gobierno involucrados en la reforma, como el SAT, el Infonavit,
el Seguro Social, la Procuraduría Fiscal y, por supuesto, la Secretaría del Trabajo como coordinadora de este esfuerzo, de la mano del sector patronal y del sector obrero. Creo que fue muy enriquecedor el poder, en la construcción de estos acuerdos, poder escuchar los diferentes puntos de vista que llevaron finalmente a lograr un acuerdo histórico el 5 de abril, firmado en Palacio Nacional, donde existía un compromiso de llevar a cabo y hacer una realidad la reforma en materia de subcontratación. Derivado de este acuerdo firmado en Palacio Nacional de manera tripartita, finalmente se aprobó por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores. El 23 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de subcontratación, con ello los diferentes plazos para su cumplimiento. Ahora bien, es interesante mencionar ¿qué dio pie a la necesidad de esta reforma? ¿Qué veíamos desde la parte de la Secretaría del Trabajo con respecto a la subcontratación y a los abusos de la subcontratación en nuestro país? De entrada, violaciones a los derechos de trabajadores. Basta decir que desde el primer día de esta administración iniciamos una serie de visitas de inspección conjuntas a empresas que utilizaban subcontratación de personal y encontrábamos de entrada pues que una muy buena parte de los trabajadores estaban subcontratados, si no es que prácticamente la totalidad, empresas que transferían a sus trabajadores 3 meses para evadir que pudiesen generar antigüedad, evasión del pago de reparto de utilidades, una relación muy directa con el subregistro en el Seguro Social y también una problemática específica en diciembre, donde cada año se perdían más de 350,000 empleos que después se recuperaban a finales de diciembre y todos ellos vinculados a la subcontratación, nóminas enteras que se daban de baja por completo y que nuevamente se volvían a recuperar en febrero sin ninguna justificación. Si me ayudan con la que sigue, porque me parece, ahí, perfecto, ahí vamos. Entonces, decía yo que uno de los motivos precisamente tiene que ver con la violación de los derechos de los y las trabajadoras que habían venido trabajando bajo este esquema. Un esquema que rompió con el principio básico del derecho laboral, que son las relaciones obrero-patronales. Se adquieren derechos, pero también se adquieren obligaciones por parte de ambas partes. Y es así que durante muchos años en diferentes sectores, sobre todo en servicios, en el sector turístico y en muchos otros, manufactura, se acudió a la figura de este intermediario precisamente para depositar en el intermediario las obligaciones laborales y no verse afectado de ninguna manera, evadiendo así esta responsabilidad. También por el otro lado ha significado un daño gigantesco a la hacienda pública. Estas figuras de subcontratación y el abuso en la figura se combinó totalmente con las empresas factureras, las empresas fachadas. Fuimos demostrando cómo era un entramado complejo el que permitía ciertas deducciones ilegales o transferencias que acababan convirtiéndose en defraudación fiscal. Por supuesto, la afectación a los institutos de seguridad social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, por todo lo que tiene que ver con el subregistro, y también al propio Infonavit. Una afectación directa a los institutos y sobre todo a los trabajadores en función de su cotización, su derecho al retiro, la posibilidad de concluir sus años laborales y poderse en la vida, digamos, en un momento de su vida, retirar con una pensión. Y finalmente, y esto lo destacamos siempre, lo que significaba la subcontratación
en la competencia desleal de las empresas que sí cumplían con los derechos laborales, con las obligaciones fiscales, comparadas con una empresa que competía en el mismo sector, pero que utilizaba este tipo de figuras para evadir responsabilidades. Siendo así y evidenciando que existían empresas, insisto, que por completo habían subcontratado a todo su personal o que se había utilizado la figura del insourcing para poder construir una empresa hermana donde transfería el personal a la empresa matriz que generaba las utilidades y por tanto no se distribuía la utilidad conforme a la ley, es que se tomó la determinación de buscar una salida integral que permitiera una reforma a las diferentes leyes y que no hubiera ningún tipo de recoveco o hueco en donde pudiese colarse la simulación. Adelante. Son 7 puntos básicos que hemos venido mencionando en los cuales consiste la reforma. Y yo creo que es importantísimo siempre regresar a esta idea de los principales puntos, porque van surgiendo diferentes dudas. Yo tengo una empresa con este tipo de servicios, no sé si necesito REPSE, no lo necesito, o puedo o no puedo subcontratar este servicio. Siempre para poder ir respondiendo a estas preguntas hay que entender muy bien el fondo de la reforma. Lo primero y lo más importante es que la reforma prohíbe la subcontratación de personal. No se puede subcontratar personal. Es decir, no puedo yo recibir personal que me transfiera a otra empresa personal a mi disposición para realizar mis funciones. Eso está prohibido, ya no hay una mera transferencia de personal para poner a disposición al beneficiario. Quiere decir que yo como empresa debo contratar a los trabajadores, es decir, a mis trabajadores, debo reconocerlos como tales y adquirir los derechos y las obligaciones que se contraen en una relación laboral. Entonces, se prohíbe la subcontratación de personal y por ende deben desaparecer todas aquellas empresas que se dedicaban a transferir personal y a contratar este personal y ponerlo a disposición. Lo segundo es que se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas, siempre y cuando, uno, en efecto sean especializadas, dado que se trata de servicios y obras especializadas, y no formen parte del objeto social y la actividad económica preponderante del que recibe ese servicio. Entonces, yo no puedo subcontratar personal, no pueden poner personal a mi disposición, pero sí puedo contratar un servicio especializado, siempre y cuando yo no me dedique, por supuesto, a esa actividad. Porque supone esta reforma que yo voy a contratar a todos los trabajadores que realizan mis actividades, las actividades de mi empresa, pero que yo no soy experto en cosas accesorias en donde podré contratar ese servicio a otras empresas y esas otras empresas van a proporcionarme personal para realizar esos servicios. Entonces, si bien se prohíbe de tajo la subcontratación de personal, sí se puede contratar o subcontratar servicios u obras especializadas siempre y cuando no formen parte de mi objeto social ni de mi actividad económica preponderante y, en efecto, sean especializadas. El otro elemento fundamental de la reforma es que todas estas empresas que prestan servicios especializados y que ponen a disposición personal, es decir, que las personas de esta empresa que presta ese servicio pone a sus trabajadores a laborar en el centro de trabajo del que recibe el servicio,
esos trabajadores trabajan en el centro de trabajo de quien recibe el servicio, tienen que registrarse en el REPSE. Este REPSE es un registro que lleva la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en este registro todas estas empresas que prestan servicios especializados y que ponen a disposición personal tienen que pasar por este registro, en donde van a acreditar que cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad social, es decir, que están en cumplimiento con el IMSS y están en cumplimiento con el Infonavit, y también que cumplen sus obligaciones en materia fiscal, es decir, que están en regla con el SAT. Asimismo, acreditarán su especialidad, porque se trata de empresas que son especialistas en dicha actividad, y ahí lo van a acreditar, y una vez estando registrados en el REPSE, entonces podrán prestar estos servicios especializados a otras empresas. Es muy importante el tema del registro, y yo sé que han surgido varias dudas, pero finalmente lo que implica es la seguridad, la certeza que va a tener no solamente el gobierno, sino quien recibe un servicio, de que esa empresa que le provee ese servicio está en cumplimiento con sus trabajadores y con la hacienda pública. Adelante. Y esto es muy importante por lo siguiente. Si me ayudan con la siguiente lámina. Este elemento del registro es muy importante por lo siguiente, porque la ley estableció que las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento. Es decir, existe lo que se llama responsabilidad solidaria. Como yo voy a responder en caso de incumplimiento, como receptora del servicio, yo, para poder, digamos, tener la confianza de que esa empresa cumple, le pido que se registre en el REPSE. Y de esa manera, yo puedo saber si cumple con el IMSS, con el Infonavit y con el SAT. De todas maneras, la ley establece que frente a incumplimiento, el que recibe los servicios especializados es responsable solidario. Otro elemento importantísimo en la reforma es precisamente la posibilidad de que todas las leyes en conjunto se homologaran para regular la subcontratación. Una problemática importante que teníamos en esta materia es que las diferentes leyes planteaban regulaciones distintas. La Ley Federal del Trabajo, por un lado, hacía planteamientos y puso candados en materia de subcontratación que no correspondían a lo regulado en la ley del IMSS o en el propio Código Fiscal. De esta manera, la reforma homologa criterios y establece una regulación ordenada y que da estabilidad a las empresas, a las inversiones y a los trabajadores, de que no importa de qué ley se trata, se regula de la misma manera la subcontratación. Es importante destacar que se endurecen las sanciones frente a incumplimientos. Y el séptimo elemento importante, si me ayudan con la presentación, es que esta modificación se da no solamente en el terreno de lo privado, sino también se hace una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Si me ayudan, por favor, con la presentación en la que sigue. Se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que también en el gobierno federal y en las entidades, en las dependencias públicas, no exista subcontratación de personal. Por ende, se ha iniciado ya un proceso no solo de diagnóstico, sino también de atención para que las dependencias de la administración pública regularicen a el personal que fue subcontratado en los últimos años. Ahora bien, estos 7 puntos me parece que resumen muy bien
en qué consiste, o pretenden resumir en qué consiste esta reforma. Uno de los principales objetivos de la reforma, como mencionábamos al inicio, es proteger los derechos de los trabajadores. Y un derecho en especial que prácticamente se extinguió a través de los años es el derecho al reparto de utilidades. Si me ayudan con la siguiente. En materia de reparto de utilidades, la Constitución establece, y es un derecho constitucional, que los trabajadores tienen derecho a percibir una parte proporcional a las utilidades que generan las empresas. Las empresas generan ganancias y esas ganancias, una parte proporcional debe ser repartida entre todas y todos aquellos que colaboraron para generar esas ganancias. Partiendo de ese principio, la Constitución ha establecido que es una comisión tripartita la que determina cuál es el porcentaje a pagar. Esa comisión tripartita, en donde se representa a los obreros, se representa a los empleadores y se representa al gobierno, determinó desde 2019 que el porcentaje era el 10%. Y esto en realidad se ha mantenido en los últimos años. Entonces, reafirmó el 10% como el porcentaje a pagar por parte de las utilidades. Hoy en día, esta es una obligación firme. Las empresas deben pagar 10% de sus utilidades. Pero también la ley estableció, sobre todo pensando en aquellos sectores de capital intensivo, donde hay pocos trabajadores y el capital tiene la característica de ser, de tener digamos, de ser intensivo precisamente, logró establecer dos modalidades. Sí, se establecieron dos modalidades en la ley. Estas dos modalidades establecen un monto a pagar por el reparto de utilidades de hasta 90 días o el promedio de los últimos 3 años, lo que sea más favorable al trabajador. Es decir, que en industrias, como pondré dos ejemplos que son quizá los más obvios, como la acerera o la industria minera, donde históricamente se ha pagado utilidades que superan por mucho los 90 días, muchas veces son 150 días, 200 días. Entonces, si estas industrias habían venido pagando esto en los últimos años, debe aplicar el promedio de los últimos 3 años, que superaría los 90 días. Entonces, siempre será lo que más favorezca a los trabajadores, o 90 días o el promedio de los últimos 3 años. Y todas las labores, los trabajos que logramos hacer con la Secretaría de Hacienda respecto a las proyecciones, nos llevan a la siguiente realidad. Antes de la reforma, los días promedio pagados en materia de reparto de utilidades eran 22, es decir, un monto a pagar por parte de los trabajadores de 7,300 pesos. Ahora, con la reforma y con estas modalidades, los días promedios a pagar son de 57 días, es decir, un monto de 18,557 pesos. Es un incremento de 2.6 veces, que en porcentaje se puede ver como un incremento de 154%. Adelante. Rescatando este derecho al reparto de utilidades, que insisto, no es un derecho nuevo, es un derecho que tiene muchísimos años, pero que estas modalidades de subcontratación lo habían prácticamente extinguido. Al recuperarlo, estamos con la reforma generando un incremento en favor de los trabajadores de 100,000 millones de pesos respecto al esquema anterior.
Esto es importante a destacar porque uno de los principales impactos que se tendrá por parte de las empresas al reconocer a sus trabajadores como propios es precisamente reactivar esta obligación derivada de la Constitución y de la ley. Si me ayudan a pasar la siguiente lámina, podemos ver la línea del tiempo. Ha habido algunas dudas, me lo han estado preguntando, nos lo han estado preguntando en la dependencia, si va a haber otro plazo. Y aprovechamos este espacio aquí con la CAINTRA Nuevo León para ser muy claros respecto a que no habrá otra prórroga. Es decir, el 1 de septiembre vence los diferentes plazos transitorios en materia de la reforma de subcontratación. El 24 de abril iniciaron los plazos transitorios, por un lado, para que se regularizaran las diferentes plantillas laborales. Se hizo a través de sustituciones patronales, sobre todo, por cierto, mencionar que ya más de 2.700.000 trabajadores se han regularizado y han salido del esquema de subcontratación y han sido reconocidos por las empresas matriz, las empresas madre, las empleadoras. 2.700.000. Entonces, este plazo que inició el 24 de abril y que vence el 1 de septiembre está en marcha y quedan algunos días, y la verdad es que consideramos que ha sido una actitud de cumplimiento de la gran mayoría de empresas que utilizaban este tipo de esquemas y que han venido haciendo la regularización de sus plantillas. Otro plazo importante que inició el 24 de abril es la del REPSE. Se emitieron primero los lineamientos por parte de la Secretaría del Trabajo y a partir de ahí se abrió este registro para todas aquellas empresas que desean prestar servicios especializados y que para ello ponen a disposición personal. El REPSE es un registro que se hace en línea y que aquí compartimos con ustedes la página, que es repse.stps.gov.mx, y consideramos que es fundamental que todas aquellas empresas que no se hayan registrado todavía lo hagan antes del 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre inician los efectos de la ley, y esto no solo en materia laboral, sino también en materia fiscal. Y eso implica que no podrá deducirse aquellos servicios especializados cuando se pone a disposición personal si no se cuenta con dicho registro. Por ello es muy importante el cumplimiento y por supuesto también por lo que implicaría para efectos de violaciones en materia laboral. Adelante. Como mencionábamos hace un rato, los primeros resultados que considero importantísimo compartir con ustedes es que 2.700.000 trabajadores han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios. Lo segundo es que el salario de estos trabajadores se ha incrementado en un promedio en 12%, es decir, no solamente fueron reconocidos, sino que fueron reconocidos con incrementos de 12% promedio, y actualmente existen 106.000 empresas que han ingresado al REPSE para poder realizar su registro, y con ellas 48.000 que han concluido el trámite. El tiempo medio de respuesta es de 6 días. Hemos mantenido un trabajo muy intenso para poder estar en tiempos como lo marca la reforma y no pasarnos ni un día para poder dar trámite a los registros. La propia ley establece que la dependencia, en este caso la Secretaría del Trabajo, tiene 20 días para poder resolver
en el tema del registro, y también da la salvedad a los usuarios que en caso de que no me respondan y yo solicite la respuesta, pasados 3 días se tiene una afirmativa ficta. Podemos mencionarles que esto no ha sucedido porque tenemos el personal necesario y capacitado para que dé respuesta oportuna a todas aquellas empresas que se están registrando y que están esperando este registro. Entonces, considero que vamos bien. Estamos abiertos desde la Secretaría del Trabajo para cualquier tipo de duda que vaya surgiendo en este sentido, pero sí mencionar que estamos pues a unos cuantos días de que se venza este plazo. Recordar que el plazo estaba en un momento establecido para el 1 de agosto, y en virtud de solicitudes del sector empresarial, quienes habían venido demostrando que estaban cumpliendo, se pidió un mes más para poder concluir con los diferentes trámites, y esto fue aceptado por parte del Congreso. Se hizo una reforma para ampliar el plazo y se amplió del 1 de agosto al 1 de septiembre. Estamos cercanos a que sea 1 de septiembre, y por eso pues aprovechamos el espacio para hacer un llamado al cumplimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la maestra Luisa María Alcalde por su valiosa participación, y máxime haber hecho el espacio en un día tan ocupado de su agenda, pero tan especial por el día de hoy. Entendemos que es su cumpleaños, maestra. La más cordial felicitación, mucha salud, mucho éxito, mucho trabajo. Muchas gracias. Efectivamente, nuestro agradecimiento es doble, estimada secretaria, lo valoramos doblemente y le deseamos lo mejor en este día a nombre de toda la comunidad empresarial y de industriales de Nuevo León. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Continuando con la dinámica, hemos recibido ya algunas preguntas que, si no tienen inconveniente, las haremos, algunas de ellas agrupadas porque son preguntas similares. Las primeras tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas. Son una parte muy relevante, más del 90% de la comunidad industrial de Nuevo León y de CAINTRA en específico. Ellas nos derivan 2 preguntas. La primera es, ¿qué riesgos u obligaciones tendremos como pymes si en realidad no aplicaba el registro para nuestra actividad y se tuvo que realizar? Muchas empresas están pidiendo el registro de forma general, en empresas tractoras. Y relacionada con esta misma pregunta, ¿tienen contemplado capacitar a las pymes para que estén mejor preparadas para cumplir esta nueva normatividad? Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, vamos a darle la palabra a Alejandro Salafranca, también para que todas y todos los que nos escuchen lo puedan conocer y sentir la confianza de que se está a cargo de un área de la Secretaría que precisamente da atención a todas las dudas que vayan surgiendo. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Contestando a las preguntas, el riesgo de aquellas empresas que hayan obtenido el riesgo para aquellas empresas que hayan obtenido su REPSE y consideren que a la hora de su aplicación no lo necesitan, porque aunque sean empresas especializadas en los contratos que están firmando no ponen personal a disposición, es ninguno. El REPSE es un trámite gratuito que per se no genera ninguna responsabilidad. Por tanto, si una empresa lo obtuvo por precaución o lo obtuvo porque algún tipo de contrato creyó que lo necesitaba y a la hora de la verdad, a la hora de firmar el contrato se da cuenta que no hay puesta a disposición y que no lo requiere, el riesgo es ninguno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo siempre muy pedagógicamente pongo el ejemplo de una licencia de manejo. Yo puedo obtener una licencia de manejo y no comprarme un automóvil, o no manejarlo nunca, o no rentarlo nunca. Por tanto, ¿cuál es el riesgo de obtener una licencia de manejo? Ninguna.
¿no? Es simplemente un permiso para poder manejar un automóvil. Aquí es exactamente igual. El registro es registrar una actividad especializada que si la voy a ejercer poniendo trabajadores a disposición, es obligación perfeccionar mi contrato con estos números de folio. Si esto no acontece, el riesgo es ninguno, ¿no? Entonces, el mensaje claro es ningún riesgo es obtener el REPSE y no emplearlo. El riesgo es obtener el REPSE, tener la obligación legal de emplearlo y no emplearlo. Entonces sí, porque estaría en un flagrante incumplimiento de la ley. Esto por un lado. En cuanto a la capacitación de las pymes, efectivamente tenemos un plan amplio a partir del 1 de septiembre, una vez que pasó esta presión, este plazo transitorio, continuar con un plan de capacitación intenso y profundo y sosegado en la comprensión de la reforma para las pymes, ¿no? Esta sería la respuesta a las dos primeras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nuevamente también, secretaria, la semana pasada tuvimos una sesión con el licenciado Alejandro Salafranca, también muy productiva y muy enfocada a las pymes, y esto da continuidad a esa misma sesión. Y cuente con nosotros en lo que podamos coadyuvar. Tenemos en los principales socios muchas pymes y están muy interesados en todas las capacitaciones o toda la información que puedan recibir de ustedes para cumplir esta normativa a partir del 1 de septiembre. Para continuar, hay otra pregunta relacionada con el tema de la autogestión. ¿Qué iniciativas o qué recomendaciones tienen para impulsar la autogestión y cumplir la normatividad y evitar ser sancionados? Creo que está muy interesante desarrollar este tema. ¿Contesto, secretaria? Adelante, si quieres conteste y doy un comentario también al respecto. Muy bien. Sí, efectivamente, estamos por sacar un programa de verificación laboral voluntaria que moderniza y que agrupa la variedad de programas que existían antes. Es un programa muy ambicioso que surge inmediatamente, prácticamente terminando los plazos transitorios de la ley, surge este programa con la idea de que las empresas que cumplen se autodeterminen y, por tanto, puedan evitar la inspección justamente porque han autodeterminado su cumplimiento, el cumplimiento tanto de CGTs como de capacitación, como de seguridad y salud en el trabajo. Solamente las que obtengan este paso por el BELABO, que además conducirá desde el BELABO hacia el PAST y hacia otro tipo de certificaciones, pero por la ventanilla única y por el paso único del BELABO, solamente serán inspeccionadas en caso de un accidente o de denuncia, pero ya no estarán en el plan normal de inspección de la Secretaría. La idea es que los empresarios, las empresas que cumplen, se autodeterminen y poder enfocar las baterías, poder enfocar el músculo inspectivo de la Secretaría hacia bolsas de fraude y no hacia una masa compacta de empresas que siempre han cumplido. Entonces, esta es la idea. Inmediatamente, un par de meses después del cierre de los plazos y antes de que acabe este año, lanzaremos el programa del BELABO. Otro comentario adicional tiene que ver con que el sistema, finalmente el REPSE, es un sistema que permite que desde cualquier espacio, siempre y cuando se tenga conexión a internet, se pueda realizar. No hay que acudir a ningún tipo de oficina, no se necesita contratar absolutamente a nadie que realice el trámite por ustedes. Es un trámite sencillo que puede hacer cualquiera de ustedes. Por supuesto, para poder seguir adelante en el registro hay que cumplir con las diferentes dependencias. ¿Qué pasa en algunas empresas que tienen cierta preocupación? Entran, hay que tener la FIEL para poder entrar, o lo que resultaba ser la FIEL, la firma electrónica, para poder iniciar el registro. Y lo que hace este sistema es que está interconectado con las diferentes dependencias, está interconectado con el IMSS, con el Infonavit y con el SAT. Y en ese sentido, consulta el sistema
a estos sistemas del IMSS, del Infonavit y del SAT el cumplimiento de dicha empresa. Si se está en cumplimiento, se continúa con el registro, se deben responder una serie de preguntas tendientes a la especialidad para la cual se va a obtener el registro, y hay que ser un poco cuidadosos, ahí sí, siguiendo las diferentes instrucciones, para subir el objeto social de la empresa, para establecer cuáles son las actividades para las cuales se está pidiendo el registro, incluso en ese sentido tener el cuidado de que cada una de las actividades se establezca por separado, y no hay nada más que hacer. Lo digo porque ya empezamos a ver, pues, como siempre sucede, gente que está, digamos, prestando sus servicios para hacer estos registros, y no es necesario. Cualquiera de ustedes, aún tratándose de una empresa más pequeña, puede realizar el registro de manera individual y no es un trámite ni engorroso ni complejo. Por cierto, también decir que tenemos un tutorial en el propio registro, en el REPSE, hay un video donde paso a paso lo va llevando al usuario para poder ir realizando las diferentes solicitudes de información. Muchas gracias. Tenemos un par de inquietudes adicionales relacionadas con el tema de las inspecciones. ¿Cuál será el alcance de las inspecciones laborales en materia de subcontratación? Y de forma adicional, si esta verificación va a también verificar los cumplimientos fiscales y de seguridad. Sí, sí, las inspecciones están reguladas por una normatividad y no va a cambiar. Las inspecciones van a continuar siendo en materia de capacitación, de seguridad y salud en el trabajo y de condiciones generales de trabajo, y va a haber un enfoque a la subcontratación, que es parte de las condiciones generales de trabajo, y un módulo ad hoc para inspeccionar la veracidad de lo inscrito, de lo capturado en el REPSE, porque acuérdense que una causal fundamental, una vez obtenido el REPSE, para que se te quite el REPSE, para que se te cancele el REPSE, es la falsedad en lo declarado. Tengan en cuenta que el 80% de lo que se pide en el REPSE se pide de buena fe y bajo protesta de decir verdad. En este sentido, habrá inspecciones en materia de CGTs que incluirán subcontratación e incluirán verificación del REPSE, y una de las sanciones será la posible retirada del REPSE por estas causales, ¿no? El tema fiscal no es competencia de la Secretaría del Trabajo, por ende no vamos a verificar las consecuencias fiscales, ¿no? En este sentido, el marco normativo de inspección no ha cambiado, se ha ampliado en cuanto a las materias laborales, no fiscales, laborales, que vamos a revisar. Por tanto, antes de la existencia del REPSE no verificábamos el REPSE, y ahora mismo sí, como vamos a verificar dentro de las condiciones generales de trabajo el cumplimiento de los artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, ¿no? Muchas gracias. Muy amables. Continuamos con las preguntas que nos están llegando de nuestro auditorio. ¿Cómo podemos entender la categoría poner a disposición de personal? Y otra pregunta relacionada, si habrá criterios uniformes o se están trabajando criterios uniformes con otras dependencias e instituciones como SAT, Infonavit y el IMSS. Creo que este es uno de los temas más relevantes, el de poner a disposición personal. Es importantísimo el poder ir aclarando este punto que surge en prácticamente todos los foros, para que no caigamos en el error de confundirnos con preceptos que se encontraban en otras leyes, por ejemplo, en la ley fiscal, en el Código Fiscal anteriormente, y que ya fueron derogados. Si nos ayudas, Alejandro, y sobre todo yo creo que poniendo algunos ejemplos, nos ayuda mucho a
a aclararlo. Yo pongo uno en especial. Se nos preguntaba, por ejemplo, en el tema del transporte. A ver, yo subcontrataba choferes para poder mover a mis trabajadores de mi planta a sus domicilios. Subcontrataba choferes. Pregunta, ¿puedo seguir subcontratando choferes? Es decir, que una empresa me transfiera personal como choferes digamos, me transfiera personal y ese personal haga las funciones de choferes. Y la respuesta ahí es no, porque no se puede bajo ninguna circunstancia transferir personal. La subcontratación de personal está prohibido. Y lo que sí está permitido es que yo pueda contratar un servicio. Esto significa que la empresa puede contratar el servicio de transporte, sí, siempre y cuando no se dedique a la industria del transporte, puede contratar el servicio de transporte. Eso implica que contrata no solamente a los choferes, sino que contrata todo el servicio de transporte, y una empresa especializada en transporte contrata a esta empresa maquiladora, por poner un ejemplo, y tiene que estar registrado en el REPSE, porque estos choferes van a estar trabajando en el centro laboral de la empresa maquiladora. Entonces, si la empresa maquiladora contrata servicios especializados y para poderle proveer ese servicio especializado, la empresa pone a disposición personal, es decir, los trabajadores trabajan en el centro de trabajo de la maquiladora, entonces tiene que pedir el registro, porque esos trabajadores están trabajando en su centro de trabajo y en virtud de ello tiene que garantizar que se cumpla con sus derechos laborales porque están trabajando en sus instalaciones, en su centro de trabajo. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Sí, para poder contestar de una forma muy clara a lo de la disposición de personal, hay que dar un paso atrás y entender que el auditorio nos entienda esto con claridad. Como la secretaria explicó hace un rato, la subcontratación de personal, es decir, contratar personas a través de un patrón intermediario para que hagan mi trabajo, está prohibido sin excepción. Por tanto, no es un tema que se esté regulando, pues porque se prohibió. Está prohibido subcontratar personal. Si entendemos esto, podemos entender con claridad lo que viene. Las disposiciones de las leyes fiscales, de la regulación fiscal, que definían en el esquema anterior disposición de personal, estaban dentro de la doctrina de que en la legislación anterior se permitía una tipología con condiciones de subcontratación de personal y por tanto se regulaba. Eso se derogó. No hay subcontratación de personal. Por tanto, ya no entra esta discusión de si están bajo mi subordinación, si no están bajo mi subordinación, si yo les doy órdenes, si no les doy órdenes. No hay subcontratación de personal sin excepción. Ahora bien, hay subcontratación de servicios y obras especializadas. Si estos servicios y obras especializadas no implican que estas empresas especializadas que me van a dar el servicio pongan personal a mi disposición, no es materia del REPSE. Si estos servicios especializados u obras especializadas significa que estas empresas distintas de la mía, que hacen cosas distintas de mi objeto social y de mi actividad económica preponderante, me van a dar ese servicio a través de su mano de obra y esa mano de obra de ellos tiene que estar conmigo, esto significa que necesito el REPSE. Entonces, poner a disposición de personal significa eso, que el otorgamiento del servicio especializado que he contratado, ese servicio distinto de mi objeto social y de mi actividad económica preponderante, para que se me otorgue, necesita la mano de obra de la empresa especializada venir a mi centro de trabajo. ¿Bajo mi subordinación? No. ¿Bajo mi jerarquía? No. ¿Bajo mi mando? Preponderantemente no, puesto que las condiciones del servicio no son laborales, puesto que está prohibido, sino están especificadas en el contrato de servicio.
Entonces, eso es disposición de personal en la generalidad. Soy tan vehemente con lo de la subordinación porque la normatividad fiscal anterior, en el marco anterior, lo definía de esta forma y es importante desterrarlo porque además hay una lógica en la confusión porque el término definido fiscalmente es el mismo que ahora, disposición de personal. Y el término actual se nombra igual, pero el significado es distinto. Disposición de personal es que el trabajo especializado que contrato se lo realiza mano de obra de esa empresa especializada en mi beneficio y en mis instalaciones, ¿no? Esto es grosso modo. Y en cuanto a la coordinación, comentar que estas definiciones están consensuadas, por supuesto, con el IMSS, con el SAT, con el Infonavit e incluso con la Prodecon. Muchas gracias. Estamos ya en los últimos minutos. Hay una pregunta que creo que puede, digamos, si consideran complementar de alguna manera. Dice, si mi empresa presta servicios de ingeniería, pero nuestro cliente no absorbe ningún gasto ni responsabilidad sobre mis empleados, ¿es necesario el registro del REPSE, tomando en cuenta que mis empleados están dentro de la planta del cliente? Eso es lo que comenta. ¿Y qué pasa si se cumple la fecha y no hay inscripción en el REPSE? Con eso terminaríamos y muchas gracias. Sí, la pregunta última creo que se formuló antes de la explicación anterior, ¿no? Que creo que se contesta por sí sola porque el ejemplo que nos ponía la persona que no lo puso es REPSE de libro, ¿no? Es decir, es una empresa de ingeniería que le hace un trabajo de ingeniería a otra empresa y le hace ese trabajo de ingeniería dentro de su planta. Evidentemente, los trabajadores son de la empresa especializada, bajo la jerarquía de la especializada, en la nómina de la especializada, como no podría ser de otra forma. Porque si fuese de otra forma, sería una subcontratación de personal, sería un suministro de personal que está proscrito por la ley. Entonces, esta empresa de ingeniería puede dar el servicio a otra empresa no de ingeniería, sino de otro giro y tendría que ir en el REPSE, ¿no? Esto es claro. Ante la pregunta de qué pasa si no obtengo el REPSE, dos cosas muy rápidas. Uno, el REPSE no cierra el 1 de septiembre. El REPSE continúa. El REPSE continuará en septiembre, en octubre y en noviembre. Es decir, una empresa de nuevo cuño que se funde en octubre y que necesite el REPSE lo obtendrá en octubre. Una empresa que existe hoy que pensó que no necesitaba el REPSE y a la hora de salir a la calle a contratarse se da cuenta que va a poner trabajadores a disposición, antes de firmar esos contratos deberá obtener el REPSE. La única problemática grave que puede ocurrir el 1 de septiembre son empresas que hoy tengan contratos vigentes, ya firmados, que estén otorgando ya hoy el servicio y que pongan trabajadores a disposición. Ese contrato entra dentro de un marco de incumplimiento de la ley a partir del 1 de septiembre, si el 1 de septiembre no se perfecciona ese contrato vigente con el REPSE. Muchas gracias. Entonces, la pregunta que debe hacerse aquella empresa que tiene duda es, si yo presto un servicio, para realizar ese servicio, mis trabajadores acuden al centro de trabajo o a las instalaciones de la que recibe el servicio, de la que me contrata. Si la respuesta es sí, entonces tengo que registrarme en el REPSE, porque yo presto un servicio especializado y para realizar ese servicio especializado, mi personal acude a las instalaciones y al centro de trabajo del receptor del servicio. Ahora bien, a contrario sensu, si yo soy la persona que va a recibir el servicio, si yo soy una empresa que voy a contratar un servicio y ese servicio se va a realizar en mis instalaciones, es decir, no es que compré una mercancía y me trajeron el cemento y me lo dejaron en la puerta y nadie va a trabajar en mis instalaciones. Si hay personal que va a trabajar en mis instalaciones, yo necesito solicitarle a esa empresa el registro para que yo pueda garantizar que ese personal que trabaja dentro de mis instalaciones cumple con los derechos laborales y con la seguridad social. Y en el caso eventual de poder recibir una visita,
Pues entonces cuando llegue esa visita yo digo, estos son mis trabajadores, estos son trabajadores de esta planta, aquí está el registro, me prestan este servicio especializado y están en mi planta precisamente porque aquí realizan dicho servicio. Entonces, esas son las dos preguntas importantes que habría que hacerse cuando uno no sabe si debe registrarse en el REPSE o si debe solicitar el REPSE para poder contratar un servicio. Muchísimas gracias por el tiempo para esta conferencia de amplio interés para nuestra audiencia y a los ponentes de lujo que tuvimos ahora, la maestra Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y el maestro Alejandro Salafranca. Les agradecemos muchísimo en nombre de CAINTRA Nuevo León su participación en este evento histórico por segunda vez de forma virtual. Y les comentamos que posteriormente al evento recibirán una constancia de participación digital a nombre de CAINTRA Nuevo León como agradecimiento por su valiosa exposición para compartir con el sector industrial y con las pymes del estado de Nuevo León. A continuación, y para dar cierre al evento, estaremos observando los videos de nuestros patrocinadores para hacer este evento disponible a todo el sector industrial del estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tu negocio es tu pasión. La nuestra, ayudarte a crecerlo. Entra a confio.mx y encuentra todas las soluciones financieras que tu empresa necesita para mejorar su productividad y acelerar sus ventas. Tarjeta de crédito, con la que obtienes flexibilidad de pagos y tarjetas adicionales personalizadas. Pagos B2B. Cobra y financia todas las facturas de tu empresa. Crédito empresarial. Solicita desde 100,000 pesos hasta 3 millones de pesos y obtén tu respuesta en 7 minutos. Gestión empresarial, el sistema para el control de tu negocio donde quieras. Confío, soluciones financieras para empresas en crecimiento. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question. What will you do with it? Asimismo, agradecemos a todos los asistentes a esta conferencia y les recordamos revisar el programa completo de la Expo Pyme para que no se pierdan ninguna de las más de 100 ponencias, paneles y actividades que tenemos para ustedes. También les recomiendo visitar el área de stands, donde encontrarán diferentes empresas e instituciones ofreciendo servicios y oportunidades de negocio para todos ustedes. Por último, los invito a participar y compartir su experiencia en la Expo Pyme 2021 en redes sociales y etiquetar a CAINTRA Nuevo León y utilizar el hashtag Expo Pyme 2021. Ha sido un placer estar con ustedes. Buen provecho, buena tarde.